arterial, en realidad en la consulta, la Heart American Association no lo recomienda. Porque dentro de la hipertensión arterial, nosotros podemos tener gran variabilidad entre los pacientes. Por ejemplo, tenemos varios tipos de hipertensión arterial, o yo la presión arterial la puedo dividir en varios tipos. Entonces, yo puedo tener una hipertensión arterial primaria, ¿sí? Que es la típica, ¿no es cierto? En la que el paciente pues va a tener lecturas sostenidas de presión arterial que son mayores a 130/80. Pero también puedo tener pacientes con lo que llamamos la hipertensión de bata blanca. ¿A qué se les llama a los pacientes con hipertensión de bata blanca? Son aquellos pacientes que tienen lecturas elevadas de presión arterial en el consultorio y fuera del consultorio tienen tensiones arteriales normales. Entonces, a estos pacientes yo erróneamente puedo clasificarles como pacientes hipertensos, mandarles antihipertensivo a la casa y después el señor regresa a decirme que se está desmayando cada 2 minutos, que se siente muy mal con la medicación que le di. Posiblemente estaba en hipertensión de bata blanca. Luego también tenemos los pacientes que se llaman hipertensiones arteriales que son ocultas. Es decir, son pacientes que tienen tensiones arteriales normales en el consultorio, pero tensiones arteriales elevadas fuera de la consulta. Y finalmente la hipertensión arterial refractaria, que son aquellos hipertensos que mantienen presiones arteriales mayores a 140/100 a pesar de tener ya 3 fármacos a dosis tope. Para estos pacientes me sirve el mapa, es decir, para todos. Hoy por hoy el mapa se ha convertido en el gold estándar del diagnóstico de hipertensión arterial. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Como yo les decía, la presión arterial alta no es solo medir un número de presión arterial. Hay muchas cosas que yo tengo que ver en la hipertensión arterial que me van a dictaminar el riesgo cardiovascular de cada paciente. Si fuera tan fácil como tener una presión arterial, como tomar la presión arterial y ya, pues en realidad fuera muy sencillo incluso hasta el tratamiento. Para esto yo tengo el dispositivo MAP. ¿Qué me va a ofrecer el dispositivo MAP? Primero, el mapa me va a ofrecer una lectura, más bien dicho, una lectura estable de la hipertensión arterial. Entonces, lo primero que me va a ofrecer es confianza en la lectura de la presión arterial que estoy teniendo en este paciente. 2, ¿qué voy a ver? El ritmo circadiano. ¿Qué más voy a tener que ver en el mapa? La variabilidad. Luego me va a ofrecer la carga de presión arterial. Y por último, el mapa me va a ofrecer, a ver, estamos en la carga. Y una cosa que es importante ver que es el Morning Sure. ¿Sí? Entonces, con el mapa yo voy a tener una lectura acertada de mi presión arterial. Porque habíamos dicho
que la presión arterial es la lectura sostenida de presiones arteriales que sean mayores a 130/80, ¿no es cierto? Entonces, este mapa me va a decir si en realidad este paciente está teniendo presiones arteriales altas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en cuanto a la confianza, me va a dar lecturas sostenidas de tensión arterial. En cuanto al ritmo circadiano, yo puedo saber que la presión arterial tiene varios ritmos circadianos. 3 que ustedes deben conocer. El primer ritmo circadiano se llama el patrón Dipper, el patrón no Dipper y el patrón Reiser. Dipper, no Dipper y Reiser son palabras que se inventaron los gringos, que no hay cómo traducir al español, así que nos quedamos con Dipper, no Dipper y Reiser, ¿sí? La variabilidad que me habla de la resistencia vascular periférica. Finalmente, un dispositivo donde yo puedo calcular o me da calculando la resistencia vascular periférica. Me va a dar la carga de presión, la que debe ser menor al 40% de las presiones arteriales. Y el Morning Sure, que no debe ser mayor al 20%. ¿Sí? Entonces, chicos, lo primero que yo tengo que ver en el mapa siempre es la confianza. ¿Sí? Para yo saber que el mapeo está bien hecho, este paciente tuvo que haber tenido por lo menos 70 lecturas de presiones arteriales. ¿Sí? De estas 70 lecturas, ¿sí?, deben ser todas promediadas. Si es que hay 69, el mapa no sirve, estuvo mal hecho. ¿Sí? Luego, el mapa me va a dar los ritmos circadianos de la presión arterial. ¿A qué se refiere esto? Generalmente, por más que un paciente sea hipertenso, cuando un paciente se acuesta a dormir, la presión arterial debe caer por lo menos 10 milímetros de mercurio. Si esa presión arterial cayó los 10 milímetros de mercurio, yo tengo un patrón Dipper. ¿Sí? Si la presión arterial, en vez de caer, aumenta o es mayor a 10 a 20 milímetros de mercurio, yo voy a decir que ese paciente tiene un ritmo circadiano no Dipper. ¿Sí? Y si es que es un patrón Reiser, es aquellos pacientes que tienen presiones arteriales elevadas solo en la noche. Durante el día, la presión arterial es menor y durante la noche esos pacientes hacen picos hipertensivos. Oiga, Doc, ¿y por qué tenemos que saber todas estas tonteras? Porque los pacientes no Dipper generalmente son los que presentan hipertensión arterial primaria. No vamos a ver hipertensión secundaria con ustedes porque ya es un tema súper largo y es más de especialidad. Los patrones no Dippers son aquellos que van a tener un aumento en el riesgo de infarto agudo de miocardio, un aumento en el riesgo de evento cerebrovascular y un aumento en el riesgo de mortalidad. ¿A qué hora? A las 3 hasta las 5 de la mañana. Y el patrón Reiser es un patrón que me va a predecir que este paciente tiene un 90% de probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio en menos de un año. La variabilidad
generalmente es una desviación estándar que debe ser más o menos 15 milímetros de mercurio. La carga de presión es la carga a la que está sometida mi cuerpo, o la carga tensional que tiene mi cuerpo durante un periodo de 24 horas, que es menor al 40%. Y el Morning Sure es la medida de presión arterial con la que yo me levanto en la mañana, que debe ser menor al 20%. Acuérdense que si estamos hablando de fisiopatología, la mayor descarga de catecolaminas que tiene nuestro cuerpo es entre 5 y 6 de la mañana. Entonces, si un paciente se mide la presión arterial entre esa hora, generalmente la presión arterial va a estar entre 140 y 150. Pero si yo veo que hay más del 20%, es decir, si está entre 160 y 170, eso se llama Morning Sure elevado, y este paciente lo que tiene riesgo es de infartarse en la mañana. Tiene hipertensión con un Morning Sure elevado. ¿Sí? Entonces, chicos, fíjense. Estos son los parámetros que me da el mapa. Generalmente ustedes no tienen que hacer nada. El mapa es una maravilla. Le mandan al paciente a la casa, el paciente regresa el otro día, ustedes sacan el dispositivo y le meten en la computadora. Y todos estos datos ya les da el mapa. Listo. Entonces, ¿cómo se ve un mapa? Así. Este es un mapa. Este es de un paciente, omitan el nombre, pero es de un paciente de 70 años de edad que después de tener un evento cerebrovascular se le envió a revisar un mapa para ver cómo estaban los controles de las presiones arteriales. Pero hagan de cuenta que este paciente no tuvo un evento cerebrovascular, sino que es un mapa de novo. Es un paciente que recién llegó a la consulta y ustedes en la consulta le tomaron las presiones arteriales altas. Y le dijeron, oiga señor, ¿sabe qué? Su presión arterial se está elevando. Yo creo que lo mejor es que se haga un mapeo de 24 horas para analizar cómo está. Y el equipo lo que les da es esta hoja de aquí. Esta hoja es la que da el equipo, calculadita. Y ustedes lo que pueden ver es este gráfico de aquí. Este gráfico me indica la presión arterial del paciente, la máxima y la mínima. No, pero esto no es diastólica. Bueno, aquí solo vemos así está. La máxima en sístole y la máxima en diástole. ¿Sí? Y el área que está pintada de gris es la noche. Toda esta área es la noche. Y las cúpulas que ustedes ven acá son las tomas de presión arterial que el paciente estaba teniendo. Entonces, aquí al paciente se le tomó, digamos que esta es la parte del día. Entonces, ustedes pueden ver que la presión arterial máxima en este paciente fue de 170 milímetros de mercurio. Y la máxima diastólica fue de 110 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes asumen que en la lectura del mapa, este paciente tenía una tensión arterial máxima
de 170, 110. Eso no hipertenso. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Está sin contexto sin nada? No, porque no es sostenido. Exacto. Exacto. Bien. Si yo les pongo un mapeo así en el examen y ustedes me ponen que es un paciente hipertenso, les pongo 0 de entrada. Porque para que un paciente tenga hipertensión arterial, ¿qué tiene que tener? Sostenida. Es decir, que aquí tendría que haber toda una línea roja con picos así. Esa es una hipertensión arterial. Como yo les dije, en este caso era un paciente que ya tuvo un evento cerebrovascular. Es decir, ya es un paciente que estuvo con tratamiento. ¿Sí? Pero si es que fuera un paciente de nuevo, la presión arterial tendría que verse en cúpulas durante todo el día. Y aquí me está dando el ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que en un patrón Dipper tiene que bajar la presión en la noche. ¿Qué está haciendo esta presión aquí? Y miren cómo se mantiene toda la noche. Pero fíjense que aquí, no se le puede ver bien, pero acá estamos entre las 6:30, 7 de la mañana. Fíjense esto. Se dispara la presión arterial de este paciente. Entonces, este paciente, si le tomamos el contexto de que ya era un paciente que venía con un evento cerebrovascular, al que ya le iniciamos tratamiento, este paciente, según las guías de CC, ya cuando tenemos prevención secundaria, sería después de un evento cerebrovascular, tenemos que iniciar directo con tratamiento dual. Entonces, este paciente estaba con telmisartán más hidroclorotiazida. Eso hizo que supuestamente esas presiones que él debió haber tenido así estén mejor controladas. Sin embargo, el antihipertensivo de este paciente se le dio a esta hora, a las 7 de la se le dio a las 7 de la mañana. Aquí. Él tomaba su pastilla aquí. Me servía para controlar el morning sugar. No, este paciente se iba a volver a infartar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? A las 7. A las 7. Listo. Entonces, yo les había dicho que el mapa nos da el ritmo circadiano. ¿Qué ritmo circadiano tiene este paciente? Tiene un patrón Dipper. Exacto. La carga de presión ya vamos a ver. Pero ¿qué está haciendo el paciente? ¿Se acuerdan que yo les había puesto un morning sure? ¿Es o no mayor del 20% este morning sure? Clarito. ¿No es cierto? Entonces este paciente ya tiene un morning sure mayor al 20%. El morning sure. Es un paciente que se va a morir de infarto agudo de miocardio en el próximo año. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Pasarle el antihipertensivo para las 8 de la noche. Y así evitamos el morning sure de las 7 de la mañana. ¿Sí ven la importancia del mapa? Tómese losartán. ¿A qué hora se toma? Tómese en la mañana, señor, en ayunas. Sí, en ayunas. ¿Y? Doctor, yo me tomaba el losartán y me infarté a las 3 de la mañana porque no había un mapa. No sabíamos qué ritmo circadiano tenía la presión arterial. Por eso es la importancia del mapa. Entonces, cuando ustedes ven un mapa, aparte de leer este grafiquito que es bonito, aquí les dan otro igualito. Aquí les dan los promedios de presión arterial. Aquí les dan en pastelito, o sea, tienen todo para evaluar. Y aquí están todas las tomas de presión arterial de este paciente. Pero la hoja más importante es la que está al inicio. Miren.
Muestras utilizadas, aprobadas, 62 de 76. Fíjate que, mira de dónde es el mapa. Muestras utilizadas, 62 de 76 muestras. ¿Ese mapa servía o no servía? No. Yo le dije que se vaya a repetir otra vez porque no servía. Aquí te da, en la estadística, te da la presión arterial sistólica máxima y a lo mínimo que llegó la diastólica. Pero también te da la media. O sea, es decir, las presiones arteriales que este paciente estaba manteniendo más o menos durante todo el día. Y la media de este paciente era de 114.9. Es decir, que en media la presión arterial estaba controlada. Exacto, estaba normal. En la diastólica, igual, te da el máximo de 136, el mínimo de 33, pero la media era de 67. ¿Estaba o no controlada la diastólica? Estaba bien, según este mapa. La frecuencia cardíaca fue de 80.3, ¿sí? Y aquí viene, la carga de pulso de este paciente, o la presión de pulso de este paciente, era del 47.9. Tiene que ser menor a ¿qué? Al 40. Era la carga de presión arterial. Es decir, que a pesar de que este paciente tenía presiones arteriales medias durante el día adecuadas, la carga de presión arterial que recibía el cuerpo era mayor al 40%, estaba en 47.9, lo que me indicaba que había que hacer un reajuste en su tratamiento antihipertensivo, ¿no es cierto? Y el morning sure que estaba, como ustedes vieron, súper alto. Entonces, vamos a ver qué nos pone el doctor aquí. Nos pone interpretación del mapa. No se evidencia hipertensión arterial diurna ni nocturna. El patrón de descenso nocturno es Dipper para la presión sistólica y over Dipper, o sea, un Dipper extremo para la presión diastólica. Me imagino que él vio una caída mayor al 20%, yo no la vi en realidad. ¿Sí? El paciente con hipertensión arterial en tratamiento, el estudio evidenciado adecuado, control tensional con cifras dentro de metas en el mapa de 24 horas. Se recomienda mantener tratamiento actual y seguimiento clínico periódico, valorado y ajuste terapéutico en caso de síntomas. O sea, él quería que siga teniendo el morning sure en la mañana, que no hagamos nada, que tenga una carga de pulso mayor a 40 y ya, y decirle en un año, oh, se murió. Por eso, aparte de lo que yo les pueda dar en la conclusión, ¿sí? Porque cuando ustedes mandan a hacer un mapa, obviamente, a menos de que sean cardiólogos o internistas, no van a poderlo reportar porque no pueden sellar. Pero ustedes fíjense en los parámetros, aunque sea para ver si el susodicho, exacto, está concluyendo bien el mapa. Porque créanme, en la viña del Señor hemos encontrado de toda clase de doctores, ¿sí? Y que creen que por tener un título de cardiología, lo que está impreso en esa hoja ya es. Cuando los datos en mapa me están dando total diferencia. Este paciente, si tiene un SB, yo tenía que haber controlado ese morning sure en la mañana. Y de hecho a este paciente se le mandó a repetir el mapa ya con otro equipo y obviamente se vio que no solo tenía el morning sure, sino que el patrón que este paciente estaba teniendo era un patrón no Dipper, a pesar de que estaba con tratamiento. Entonces, a mí no me interesa que ustedes ya sepan el tratamiento y qué dar en el Dipper, en el no Dipper y cuál es
el tratamiento de elección, el Diper y el no Diper. No, a mí lo que me interesa es que ustedes me digan, oiga, doc, esto está mal. Aquí dice que está bien, pero los parámetros no me salen. A este paciente hay que hacerle algo, hay que reajustarlo. Exacto, o hay que repetirle el mapa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Porque claro, chicos, ahí sí les digo, como médicos de atención primaria, ¿sí? Pues si ustedes se compran el equipo mapa y le mandan a hacer a su paciente, está súper bien. Y después le mandan al especialista, ustedes le inician el tratamiento y le mandan al especialista para ver si su tratamiento está correcto. Y el especialista les va a decir, verás, de acuerdo al mapa, sí, síguele dando tu losartán, no pasa nada. Síguele el seguimiento al paciente, hazle el seguimiento al paciente. Pero si el especialista ve que el mapa está alterado, posiblemente él pueda recomendarles y decir, oye, verás, está bien que le hayas iniciado el losartán a las 7 de la mañana, pero yo estoy viendo un patrón no Diper en este paciente. Sería mejor que el fármaco tome en la noche, porque se te va a morir. Y los típicos pacientes que llegan a las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana cuando uno está queriendo dormirse en la guardia, son los infartados. Son los infartados. ¿Por qué? Porque no se controlaron adecuadamente su presión arterial. Porque tenían un mapa con un ritmo circadiano no Diper y este paciente seguía tomando la medicación en la mañana. Y en la noche, feliz, haciendo picos hipertensivos. Hasta que se infartó. Y se infartó entre las 3 y 5 de la mañana. Entonces, chicos, el tener un dispositivo mapa propio es importante. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un dispositivo mapa? Pues $400, más o menos. ¿Sí? Ustedes de eso le mandan a su paciente. ¿Cuánto cuesta hacer un mapa? Entre 150 a $200. Eso es lo que ustedes cobran por un chequeo de 24 horas. Le mandan a hacer esto al paciente y a la larga, créanme que esos 150, $200 valen la pena invertir en este paciente. Entonces, porque ustedes van a tener más datos para poderle tratar mejor la presión arterial al paciente. Van a saber cuánto es el morning sure, van a saber cómo está el ritmo circadiano, a qué horas tiene que tomar la presión arterial, a qué horas tiene que tomar la pastilla el paciente, cuándo es mejor que tome la pastilla el paciente, o incluso si es que tiene que tomar 2 veces al día. Porque yo puedo tener un paciente que le vea el mapa y tenga esto, miren, como este paciente, ¿no es cierto? Yo le veo el mapa y digo, ok, mira, él se toma la pastilla a las 7 de la mañana y como que a esa hora las presiones arteriales están todas bonitas, ¿no es cierto? Pero puedo tener un paciente donde se toma la pastilla de la presión a las 7 de la mañana y todas estas curvas estén en pico. Y en la noche también todas estas curvas estén en pico. Es decir, es un paciente mal controlado con un patrón no Diper. Entonces a ese paciente tengo que darle una pastilla en la mañana para controlarle la presión del día y otra pastilla en la noche para controlarle la presión de la noche. 2 veces al día. Yo a veces tengo estudiantes que dicen, doc, pero a ver, para disminuir la polifarmacia del paciente yo le puedo dar losartán de 50 miligramos en la mañana y losartán de 50 en la noche. Pero yo, ¿sabe qué, doctor? Elegí darle mejor los 100 en la mañana y me da lo mismo. Y así solo toma una pastillita. ¡Pum! Infartado. Por el cambio que hicieron. Entonces, no se elige porque sí, porque me sale de aquí adentro darle la pastilla. No, se elige con evidencia. Si yo le doy 2 veces al día, por esto. Si yo le doy 1 vez al día, por esto. ¿Sí? ¿Hecho? Fácil es el mapa, en realidad. Es un aparatito que ya le sale calculado todo, así que ustedes no tienen que hacer nada, solo leer e interpretar. Ay, Jesús María, llega. Sí hay mapa en el público, pero creo que, por ejemplo, en el Eugenio Espejo creo que solo hay 5 mapas para 500,000 de ecuatorianos y en el IES creo que hay como 10 mapas para otro 500,000 de ecuatorianos. Hasta que te llegue el turno del mapa, te has de demorar un poquito, hasta eso
No importa. Cruza el golterito. Y que Diosito te ayude. Listo, chicos. Eso es todo.